¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Si aún quedaba algún incrédulo de que lo que está ocurriendo en la frontera no es solo una crisis migratoria y una especie de pulmón abierto por donde entran miles de indocumentados todos los días, lo ocurrido esta semana pone aún más de manifiesto el enorme peligro que los carteles mexicanos de tráfico de drogas y migrantes representan a nuestra seguridad nacional. En el colmo de la desfachatez, miembros de uno de esos carteles que operan en la frontera dispararon sus armas contra las posiciones donde se encuentra nuestra Guardia Nacional, después de burlarse de ellos de forma desafiante y a plena luz del día. El hecho se produjo cuando, vestidos con chalecos militares y con AK-47, cruzaron el Río Grande hacia Estados Unidos de forma clandestina para introducir a un nutrido grupo de migrantes. Tras lograrlo y regresar al lado del río, que es considerado el límite internacional, comenzaron a mostrar sus armas y a burlarse de la patrulla fronteriza. Hace semanas, en puentes de Ciudad Juárez aparecieron también sábanas con advertencias a varios grupos policiales, como esta que están viendo, incluyendo a los gringos de la migra, amenazando que si no se dejan de, perdonen el improperio, chingar con los polleros, los van a matar porque las balas también atraviesan el río y el muro. Las autoridades federales ya están investigando lo que se considera una amenaza de estas organizaciones criminales que no dudarían un solo segundo en hacer daño o en matar a sus víctimas o a nuestros agentes de la ley si se sienten amenazadas sus lucrativas actividades ilegales. Y esto es un hecho porque para este tipo de sicarios no son seres humanos, son simples mercancías, con un valor que además está marcado en las pulseras de distintos colores que el cartel les obliga a ponerse como una especie de impuesto por el privilegio de atravesar a Estados Unidos por el territorio fronterizo que ellos controlan. Cada una de estas pulseras, de esos colores, cada color representa un rango por el precio que han pagado quienes lo han hecho en su totalidad o quienes necesitan a niños menores para entregarse a la patrulla fronteriza y ser procesados con mayor rapidez. La tarifa, que oscila entre los 700 y 1.000 por migrante, a veces sobrepasa los 3.000 y sirve además como protección entre los que han contratado los servicios de un cartel o se han lanzado por su propia cuenta y están en alto riesgo de ser secuestrados, reclutados a la fuerza o asesinados durante el trayecto. Con los más de 1.300.000 que han cruzado la frontera en estos meses de gobierno de Joe Biden y su política de puertas abiertas, no es difícil darse cuenta que los ingresos de estas bandas de delincuentes superan los 100 millones de dólares, y eso sin contar con el tráfico de fentanilo. ¿Pero qué estará dispuesto a hacer este gobierno? ¿Será que realmente lanzan un mensaje contundente? Vamos a verlo. Comenzamos. Bueno, pues ya han visto ustedes la desfachatez de estos carteles, atacando incluso y burlándose de nuestra Guardia Nacional y lanzando amenazas de que si no cesan su parada a los coyotes, pues alguno puede llegar a resultar muerto. Para hablar sobre esto tenemos con nosotros a Eladio Páez, experto en seguridad. Muchísimas gracias, Eladio, por acompañarnos. Placer, gracias. Y tenemos también con nosotros a Ildefonso Ortiz, periodista de Breitbart en Texas, que es obviamente un experto en la materia. Voy a comenzar contigo, Ildefonso, porque esto es preocupante. Ya estamos viendo cómo estos carteles no solo cuelgan las sábanas amenazando y haciendo advertencias, sino que se han incluso posicionado con sus armas enfrente de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Pues sí, mira, tristemente esto es algo que no es la única vez que pasa, es algo que ha pasado varias veces en tiempos recientes, porque lo que hay que recordar es esto: nada cruza esa frontera, nada cruza el río, nada cruza el muro sin que uno o otro de los cárteles que controlan la zona den su permiso y ganen dinero. Entonces, para ellos esto es un negocio. Te voy a dar un ejemplo. Aquí en esta zona de Texas, que es donde el que controla esta zona se llama el Cartel del Golfo. Ellos están ganando más dinero ahorita del tráfico de personas y de migrantes que de las drogas. Y otra cosa es de que para ellos tiene un riesgo mínimo traficar personas en comparación a las drogas. Las autoridades mexicanas no están haciendo nada para detener el tráfico de migrantes. En cambio, pues si los detienen con drogas, podrían enfrentar penalidades, algo que no enfrentan con el tráfico de migrantes. Entonces no tienen riesgos al traficar personas,
pero y aparte están ganando igual o más dinero de lo que ganaban con las drogas. Tienes por un lado el cartel de Juárez, tienes al cartel del Golfo, que son además los que pusieron este tema de las pulseritas, que yo no lo sabía. Yo empecé a investigar y me di cuenta de el tema de las pulseritas hasta que averigüé lo que significaba cada una. Y si eso lo sabe una periodista como yo, y ahora lo está sabiendo nuestro público, tú me vas a decir que no lo saben las autoridades y que no se está haciendo nada o no hay intención realmente de pararlo. Bueno, lo que pasa es de que estos cárteles en realidad son organizaciones sumamente sofisticadas. Por ejemplo, el cártel del Golfo utiliza las pulseras, pero es que tiene sus zonas, a través del río, tiene ciertas zonas específicas para migrantes de ciertos países, para drogas. Y ellos, cada corredor está controlado, cada corredor está contabilizado. Todo lo que va a cruzar por ahí es dinero para ellos. Entonces ellos tienen un sistema de contabilidad muy avanzado. Aparte tienen un sistema de vigilancia muy, muy complejo, donde ellos pueden ver de cuando viene el ejército mexicano, cuando va a cruzar la patrulla fronteriza, tienen espías por varias partes. En ciudades como en Reynosa tienen cámaras de video por toda la ciudad, tienen su propio sistema de radiocomunicaciones para estar en comunicaciones sin que otras autoridades los escuchen. Esto no es un grupo de muchachitos haciendo... Esto es un negocio multimillonario que tiene la protección de políticos mexicanos y tiene el apoyo, pues tristemente, de autoridades mexicanas y en algunos casos, tristemente, de autoridades estadounidenses. Esto es un negocio multimillonario y tristemente el gobierno americano ahorita no ha hecho nada por detenerlo, no han dado un mensaje a México. Lo vimos, por ejemplo, con las caravanas de haitianos hace unas semanas, donde en cosa de días llegaron más de 15,000 haitianos desde el sur de México, mágicamente aparecieron en la frontera tejana. Eso es algo que insólito. Pues, insólito. Y una cosa es que vienen más en camino. Hemos estado investigando. Tristemente se esperan unas cifras mayores, mucho mayores antes de que termine el año. Y pues tristemente, como les digo, nosotros hemos investigado muchos casos de autoridades mexicanas que están involucradas en esto, incluso en el secuestro y extorsión de migrantes para, digamos que una persona tiene un pariente en Chicago, en Miami, lo secuestran y esa persona tiene que mandarles dinero para que su pariente siga en su camino. Entonces, en realidad, otros medios, digamos, de izquierda o medios nacionales quieren tratar de minimizar los hechos, pero en realidad están perpetuando un ciclo de violencia. No, y taparlo además, Ildefonso y Eladio, porque esta noticia, por ejemplo, de cómo operan los carteles, de las pulseras, de los casi 50,000 que están ya en camino, ¿de dónde salen así como que de la nada? ¿Quién está pagando esos trayectos de gente que es extremadamente pobre? ¿Cuántos de ellos realmente han sido deportados? ¿Cuántos han entrado? ¿Dónde están? Esas son preguntas que nos hacemos todos, porque mientras tanto, Eladio, esa frontera sigue abierta. Tenemos una vicepresidente que es como fantomas, es decir, no existe. Sabemos que hay un nombramiento, pero fuera de eso no sabemos qué está haciendo. Y mientras tanto, el peligro ahora es inminente, ya amenazando, como estábamos viendo, a nuestra propia patrulla fronteriza y a nuestra propia Guardia Nacional. Sí, señor. Desgraciadamente esto se ha convertido en un negocio, no solo para los carteles. Tenemos conocimiento que Western Union en Panamá está esperando y con carteles esperando a los haitianos donde llegan y piden dinero a sus familiares. Así que se ha convertido en un negocio en todo Centroamérica y nadie está haciendo nada, nadie está ayudando y manteniendo estas caravanas caminando. Me quedé frío cuando vi los representantes de Western Union esperando con carteles a los haitianos que están bajándose de piraguas en el río para recibir dineros de los familiares para seguir en esa caravana eventualmente a entrar a los Estados Unidos. Ahora, Eladio, tú eres un experto en seguridad. Si nosotros vemos que estos individuos, que estaba diciendo además algo muy interesante Ildefonso, porque para ellos es menos riesgoso
traficar con seres humanos que con mercancía, porque la mercancía la tienen que introducir directamente ellos. En el caso de los migrantes, los dejan en un punto, ellos se repliegan y si se culmina la operación, bárbaro, y si no, todavía tienen la posibilidad de repetir. Pero en el caso de la Guardia Nacional, cuando estos individuos con AK-47 disparan al aire en las posiciones donde está nuestra Guardia Nacional, donde hay amenazas concretas contra agentes federales, contra además gente nuestra, ¿eso no se puede considerar un acto de guerra en un momento dado? Claro que sí, desgraciadamente estamos trabajando con una administración que le tiene las manos atadas a las autoridades. Ya vemos cómo los diferentes gobernadores de diferentes estados en la frontera han tenido que recurrir a sus propios recursos para tener algún tipo de control. Estamos con las puertas abiertas dejando que entre no solo los inmigrantes que le han dado puerta abierta, pero los delincuentes que están utilizando, los terroristas que pueden utilizar estas mismas vías para llegar acá a los Estados Unidos, y la administración está haciendo absolutamente nada. Sabemos que Kamala Harris está ausente por completo. Esto es solo se ríe y esto solo es un chiste para ella y mantienen mientras tanto las puertas abiertas y estamos sufriendo, van a sufrir todos esos pueblos de la frontera y vamos a sufrir más adelante el peligro que estamos corriendo dejando esas puertas abiertas. No, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar además de otro negocio que se ha generado, que es el negocio de niños. Niños reusables, que a veces la patrulla fronteriza ha contabilizado hasta en 11 ocasiones que han entrado y han salido. Pero ¿qué ha pasado además con los que ya entraron en territorio americano que no eran hijos de esos supuestos padres? Bueno, pues la pregunta que yo lanzaba es la pregunta del millón. ¿Qué ha pasado no solamente con toda esa gente que ha entrado, que sabemos que son 1.200.000 personas, sino qué es lo que ha pasado directamente con estos niños reusables? Vamos a pasar directamente con Ildefonso Ortiz, porque uno de los negocios del cartel del Golfo, del cartel de Juárez, del cartel de Sinaloa, es tener menores a disposición de esos migrantes para que puedan hacer ese proceso más rápido. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, como te explicaba, estos cárteles se especializan en el tráfico, son unas organizaciones muy complejas, entonces ellos pudieron descifrar cómo navegar el sistema migratorio. El gobierno pues dice, pues sí, lo que le llaman family units van a ser liberados, nada más pasan, los procesan y los sueltan con unos documentos para que se aparezcan en una corte en 6 meses, 8 meses, y conforme el tiempo, ya estamos hablando de 2 años o sin fecha cuando se tengan que aparecer. Esto es algo que estas personas, el cartel del Golfo, ha anunciado o prometido a las personas diciéndoles, vienes con nosotros y te vamos a conseguir papeles. Y esa es una de las formas, cuando vienen personas, adultos, señores, solos, los ponen con un muchachito o una muchachita, si vienen, para que puedan decir que son una familia. Y es algo que se ha identificado. Tristemente, no es el único modelo de que usa el cártel del Golfo. Tristemente, aquí en las preparatorias y en las secundarias en Texas, reclutan estudiantes como traficantes. ¿Por qué? Porque las autoridades federales no detienen a los muchachitos si tienen menos de 18 años. Entonces tienes muchachitos que para cuando cumplen 17 años ya han cruzado hecho 200 viajes cruzando migrantes, ya han sido detenidos 20, 30 veces. Entonces, cuando se convierten en adultos, ya son unos traficantes experimentados. Exacto. Y eso también es una táctica muy triste que se aprovecha el cartel del Golfo de jovencitos de escasos recursos que viven en la frontera en Texas. Y es algo, pues, como te comento. Fíjate, Ildefonso, que yo estaba hablando con un compañero experto, que lo vamos a tener en el programa en algún momento, hoy no pudo estar con nosotros, que es experto en este tema de los niños. Y comentaba que una de las grandes señas que hay de lo que está ocurriendo, y esto, Eladio, también creo que tú debes estar al tanto, es que la mayor parte de estos niños que llegan ahora vienen drogados, vienen dormidos, no están despiertos. Ahora, si eso lo saben de nuevo los periodistas, ¿cómo es posible que esa patrulla
fronteriza no se dé cuenta que los niños en su gran mayoría, pues yo no te digo que haya un niño que esté dormido después de una travesía tan larga, pero que el 97% de los niños que están entrando, el 96% de esos niños con familias que son en algunos casos solo un papá o solo una mamá, están completamente drogados, están dormidos. No, es triste, y cualquier persona que haya viajado por Latinoamérica y Sudamérica y se ha encontrado con las bandas de niños huérfanos que hay, y desgraciadamente no hay programas para esos niños, donde en muchos restaurantes incluso contratan guardias de seguridad para mantener esos niños que no estén pidiendo dinero. Esos son los mismos niños que los carteles están utilizando para ayudar a un núcleo con esos niños. Probablemente ni se conozcan y los estén utilizando para eso. Los drogan para tenerlos tranquilos y están utilizándolos para violar las leyes de los Estados Unidos. Ahora, Eladio, ¿qué pasa con esos niños que ya han entrado? Porque algunos sí sabemos que han entrado y salido porque son, como nos estaba diciendo Ildefonso, a pesar de su edad, ya entrenados para poder hacer ese tipo de trabajos. Pero hay otros muchos menores que han entrado, que son muy chiquitos y que no se sabe qué ha sido de ellos. No, ni se sabe qué ha sido de los núcleos de familias esos que han entrado y lo han soltado en diferentes lugares de los Estados Unidos y no hay conocimiento de eso. Ninguna de esas familias por el momento van a acudir a la fecha que le dieron para presentarse ante las autoridades. Esto es totalmente un relajo. Y ni se comprueban. O sea, estábamos hablando el otro día de que ahora lo que hace es que cuando tú llegas directamente a la frontera, normalmente te piden tu nombre. Si no tienes papeles, te apuntan. ¿Usted cómo se llama? Pues yo me llamo Marián de la Fuente. Que yo le voy a anotar, señora Marián de la Fuente, aquí le doy un papelito y el día 17 de marzo usted se tiene que presentar en la corte, hasta luego. Si yo no soy Marián de la Fuente, soy Pepito el de los Palotes, estoy ya dentro de los Estados Unidos con una fecha que no me voy a presentar, y así hay demasiados cientos de miles de personas ahora. Exacto, correctamente. Qué peligro, ¿no? No, un peligro total. Ahora, yo quiero pasar nuevamente con Ildefonso, porque ha tocado un tema que a mí me parece clave cuando se habla de los carteles del narcotráfico, que es la corrupción y la impunidad. Si hemos visto al propio Andrés Manuel López Obrador prácticamente bajarse los pantalones con miembros del cartel de Sinaloa, liberó al hijo del Chapo Guzmán, salió del coche a saludar a la madre del Chapo Guzmán. ¿Qué puede cambiar cuando las primeras, quiero decir, la parte más alta del gobierno de un país está metido hasta el cuello en cosas como esta? Tristemente no se puede esperar un cambio, y es algo que desde su campaña Andrés López Obrador basó su campaña en criticar presidentes anteriores, diciendo que el gobierno era responsable de las masacres, que el gobierno mataba a los inocentes. Esa fue una forma de utilizar el lenguaje de izquierda para poder movilizar a las personas y que lo apoyaran. Su lema de campaña era abrazos, no balazos. Lo que él trataba de decir era que cuando fuera elegido, el ejército no se iba a enfrentar al pueblo. En realidad se refería a los cárteles. Él tiene una idea y ha impulsado una idea en la que trata de decir que si el gobierno no reprime a los cárteles, ellos se van a portar bien. Eso es literalmente lo que esta persona ha dicho. Tristemente no es el único. En el estado al sur de Texas, en Tamaulipas, ha habido 2 gobernadores que han enfrentado cargos federales en Estados Unidos. Estamos hablando que tienen querellas con la DEA por trabajar con el cartel del Golfo, con los Zetas, por lavar dinero. Estamos hablando de que tristemente, si vemos durante el juicio del Chapo, pues se mencionó que varios presidentes mexicanos recibían dinero de Sinaloa. Que recientemente el secretario de Defensa, el general Cienfuegos en México, la máxima autoridad militar, estaba recibiendo dinero de los cárteles. Lo detuvo la DEA en Estados Unidos y luego fue liberado en México. Esto nos da una idea de que en realidad tenemos varios cárteles, pero hasta últimamente el gobierno es el que tiene también poder sobre esos cárteles, y es algo que en México no se está haciendo. Ahora, los cárteles no solo son hombres sicarios con armas, ese no es su verdadero poder.
El verdadero poder de un cártel viene siendo los políticos, los Ajá. jueces, los abogados, los financieros, la influencia que tiene esa organización. Ese es el verdadero poder. Y eso es algo que tristemente ni México ni Estados Unidos ha querido hacer algo al respecto. Fíjate que en el juicio del Chapo, cuando se le preguntaban allegados al Chapo Guzmán qué pasaba realmente con todos esos millones y millones y millones generados del narcotráfico, algunos de ellos señalaban, sí, es cierto que entran en las arcas del cartel mucho dinero, pero se va casi la mitad o más de la mitad en pagar coimas y en pagar salarios. Y esos salarios son políticos, esos salarios son policías y esos salarios. Terminando nuestro programa, Eladio, ¿cambiará, tendrá este gobierno un mensaje más contundente? No lo creo. Desgraciadamente, mientras que esté esta administración, vamos a estar sufriendo estos problemas y el problema de la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, tenemos que mencionar que esto no es nada nuevo. Tristemente, desde el caso de Quique Camarena, se vio grandes influencias de los dos lados en corrupción, y eso es algo muy triste. Es algo que, de nuevo, no es nada nuevo, es algo que viene pasando desde mucho tiempo. Pues te agradezco, Eladio. Ildefonso, 30 segundos, una reflexión final. Pues tristemente, mientras los gobiernos mundiales no hagan nada para romper ese círculo de influencias de los cárteles, hablando de políticos, jueces, financieros, bancos y demás, esta situación va a continuar. Y este tema de la frontera es solo uno de los problemas que tenemos relacionados ahorita con los cárteles. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, por haber estado en nuestro programa. Nosotros vamos a mantenernos muy pendientes porque esto que está ocurriendo en la frontera, de la forma que nosotros se lo estamos contando, es difícil que lo vean en otros medios de comunicación. Acuérdense que hay que tapar, hay que poner la manta para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Nosotros no, tenemos los ojos bien abiertos.